Mariane. Sí, doctor, vamos a dar inicio. Sí, por favor, todos los presentes que se pongan en cámara viva, sí, así mismo. Bueno, hoy tenemos dos clases cortas, esperamos que puedan ser de aprovechamiento general. Y uno es uno de los grandes temas de la geriatría, que es ese asunto de los grandes síndromes geriátricos, ¿verdad? ¿Qué es este asunto de los grandes síndromes geriátricos? Bueno, esta definición se utiliza para el paciente crónico complejo que no se ajusta a las categorizaciones que ya existen con respecto a síndromes clínicos, sino que se refiere a condiciones de salud multifactoriales que se suman a los efectos del daño orgánico que pueda ya existir por enfermedades crónicas y tiene un importante impacto en el bienestar de los adultos mayores, siendo determinantes los síndromes geriátricos para lo que es una discapacidad precoz y una afectación de la calidad de vida del adulto mayor. De antemano les digo que desde el punto de vista geriátrico, calidad de vida para las personas mayores es sobre todo independencia funcional, como estuvimos conversando en el día de ayer. Tinetti y colaboradores definen un síndrome geriátrico como un síntoma o una combinación fija de síntomas con una elevada prevalencia en el anciano, en el cual ese proceso diagnóstico debe constituir en la búsqueda de los factores de riesgo o de gatillo responsables o que afectan al síndrome geriátrico. Los grandes síndromes geriátricos se dividen en los tradicionales y en aquellos que están todavía en controversia, que han sido postulados pero todavía no han sido universalmente aceptados o algunos autores los aceptan y otros no. Los tradicionales son demencia, delirium, depresión, trastorno de la marcha y caídas, incontinencia urinaria, fragilidad, polifarmacia iatrogenia, desaferentación sensorial y dismovilidad. En la mayoría de estos síndromes tradicionales ustedes los van a ver en el curso. Y en controversia, otros que se han postulado, además de también algunos que no están aquí en esta lista, que son, por ejemplo, el mareo, la sarcopenia, la malnutrición, los trastornos del sueño, el aislamiento social y la pérdida de peso. Las características son es que generalmente es raro el adulto mayor que no tenga algún síndrome geriátrico. Están correlacionados con hospitalización, mayor tiempo de hospitalización, visitas a cuarto de urgencia y reingresos. Y tienen un efecto, como ya dijimos, en la calidad de vida. Usualmente no son identificados porque el paradigma biomédico habla más bien de lo que son las enfermedades crónicas y afectan a los ancianos frágiles. Son caracterizados por baja mortalidad, con morbilidad crónico, pueden ser precipitados por enfermedades agudas que actúan como gatillos, pueden ser concomitantes. Una persona perfectamente puede tener síndrome de fragilidad y demencia o demencia e incontinencia o demencia y delirium o delirium y fragilidad. Pueden ser concomitantes. Y sus consecuencias, como ya dijimos, son la declinación funcional y la discapacidad. Un síndrome clínico, que son los que ustedes conocen en su definición hasta ahora, se define como un grupo de señales y síntomas que ocurren simultáneamente. Un síndrome geriátrico corresponde a la sumatoria de múltiples factores etiológicos que interactúan en el paciente, inclusive dentro de una perspectiva
biopsicosocial. Pues sé que esta definición tal vez no la estén captando en este momento. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un síndrome clínico tradicional que corresponde a un modelo, a un proceso mórbido específico, es el exceso de cortisol, o mejor conocido como síndrome de Cushing, y corresponde a una sintomatología múltiple en que hay pues todas estas señales y síntomas que ustedes conocen de otras rotaciones y que seguramente también verán en su rotación de endocrino en este semestre. Este es un síndrome clínico. Esto es lo que ustedes tradicionalmente han aprendido como síndromes. ¿Sí? ¿Estamos bien claros en eso? Sí, doctor. Ok. Entonces aquí tenemos lo que es un síndrome geriátrico. En este caso el que vamos a ver a seguir, que es delirium. Podemos decir que un delirium o estado confusional agudo puede tener todos estos factores que se suman para dar un producto, y ese producto es el síndrome geriátrico. Así que estamos hablando de múltiples procesos mórbidos al mismo tiempo que inclusive, vuelvo a repetir, pueden incluir la esfera psicosocial y que van a dar un síntoma que es el gran síndrome geriátrico. Por ejemplo, aquí tenemos eh, graficado muy bien esto. Ustedes van a ver que una enfermedad, ya sea conocida o no conocida, la suma de los procesos mórbidos van a dar una definición de síntomas y signos. Esos son los síndromes clínicos. Pero el síndrome geriátrico vamos a tener múltiples factores etiológicos que interactúan de diferente forma fisiopatológica para dar un síntoma predominante, ¿sí? Un síntoma predominante. Elis Pitano, Elis Liriet Pitano. Buenas noches, doctor. ¿Estás entendiendo bien eso, Elis? ¿O no? ¿O no te queda claro? Bueno, lo del tema aquí ahorita mismo de las gráficas no lo estoy entendiendo muy bien. Muy bien. Vamos de nuevo. Gracias, Elis. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí donde dice síndrome uno, 2 y 3, diferentes factores etiopatogénicos, etiología, patogénesis, ya sean factores conocidos o sean factores desconocidos, interactúan para presentar una, un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Vamos a volver para atrás para volver al ejemplo que dimos al principio. El exceso de cortisol, un factor de riesgo conocido, a través de vías patogénicas conocidas, causa una sintomatología múltiple, que eso es lo que constituye los síndromes clínicos. Y dijimos que el ejemplo que estábamos siguiendo era el síndrome de Cushing. Entonces, esta presentación de los síntomas es lo que todos conocemos como síndromes clínicos. A ver, Elis, dime por lo menos tres grandes síndromes clínicos. Síndrome anémico, eh, también
síndrome falciforme. Mm, no sabría mencionar otro, doctor. Hay muchos, Elis. Bueno, debe ser uno como general o puedo mencionar patología específica. A ver, vamos a preguntarle a Diego Méndez. Diego Méndez, dime 4 síndromes clínicos. Sí, doctor. Bueno, Diego Méndez, eh, sí, estoy pensando, pues. No sé, podría pensar en algunos como un síndrome de Down, por ejemplo. Eh, esto es un síndrome genético. ujú. Síndromes clínicos, hay montones. Doctor, ¿podría ser el síndrome metabólico? Eran 4. El síndrome nefrótico. No, pero estamos con Masli Kiel. Estamos con Kiel. Volvamos a Kiel. Buenas, doctor. Sí, Estaba, el estaba síndrome sugiriendo de repente. metabólico, Ajá. el síndrome metabólico es un síndrome clínico. Dime 3 más. Eso es como decir, pedir el abecedario. Mm, estaba pensando, pero es que es una patología como la diabetes, pero no sabría decir si, usando el ejemplo, por ejemplo, exceso de cortisol, de repente el exceso de insulina podría considerarse como síndrome. Síndrome de resistencia a la insulina. 2 más. Mm, Oye, me sorprende, muchachos, ¿qué pasa? ¿No les gusta la medicina interna, la clínica? Bueno, mi compañera creo que ella dijo, sí, sí, ella dijo síndrome anémico también. Em, de repente, algún tipo de patología que tenga que ver con malabsorción de nutrientes en sí. Síndrome de malabsorción. Otro. Bueno, mis compañeros están aquí diciendo y que síndrome hemolítico acá en los comentarios también. Bueno, hay mejores ejemplos. Oye, síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de las arritmias cardíacas, síndrome coronario, síndrome bronquítico crónico, síndrome, tu compañero lo dijo, nefrótico, síndrome nefrítico, síndrome isquémico intestinal, síndrome de síndromes gástricos. Hay decenas, o sea, preocupante que les cueste tanto encontrar los síndromes clínicos que son comunes y que corresponden a estos cuadros. En cambio, los síndromes geriátricos no siguen este orden. Los síndromes geriátricos corresponden a múltiples factores etiológicos interactuantes que unidos producen un síntoma principal. A ver, más Liquiel, ¿estás entendiendo ese esquema o no? Di la verdad. Yo siento que en verdad que sí, pero sí me gustaría saber, o por ejemplo, para tener bien claro la diferencia, por lo menos del síndrome geriátrico, me gustaría otro ejemplo aparte del que usted ya dijo sobre el delirium. Ok. Bueno, vamos, recordemos que son bastantes síndromes geriátricos, son muchos síndromes geriátricos y justamente los vamos a ver en detalle en el curso, porque si me pongo a dar muchos ejemplos, la verdad es que vamos a salir tarde
y más o menos responden a la misma patogenia del delirium. Son procesos mórbidos varios o múltiples que también pueden ser de la esfera psicosocial y que van a producir un síntoma. Por ejemplo, la demencia, la fragilidad, que son los principales síndromes geriátricos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este concepto de síndrome geriátrico? Porque es válido dentro de un marco teórico para una evaluación diagnóstica y una herramienta que permita aplicar el método de la geriatría, que el método de la geriatría se llama la valoración geriátrica integral. Entonces, como dijimos en la clase pasada, la población geriátrica es una población heterogénea y este, si nosotros en vez de utilizar esta definición de síndromes geriátricos, usáramos la definición basada en las enfermedades, esto nos afectaría mucho el razonamiento clínico, el razonamiento clínico y el diagnóstico geriátrico. Como dice este editorial del JACS del año 2007, dice a core geriatric concept, o sea, un concepto fundamental. Por eso los que no entiendan el concepto al final deberán explicarme su dificultad, porque esto es materia principal, que ustedes sepan explicar tanto en sus rotaciones clínicas como en los exámenes qué es un síndrome geriátrico. Claro, es un concepto que ustedes están apenas conociendo. Por eso se les remite al libro de texto. Algunos síndromes geriátricos tienen riesgos compartidos. En la mayoría de esos riesgos vemos que los riesgos de caídas y de desarrollar diabetes son mayores en los pacientes que tienen síndrome geriátrico, pero esto no es una cuestión absoluta. Los cuatro son los factores compartidos por todos los síndromes: edad avanzada, deterioro cognitivo, afectación funcional y dismovilidad. Por ejemplo, aquí hay unos factores de riesgo compartidos. Cuando veamos biología del envejecimiento, nos vamos a referir un poco a este fenómeno que se llama leucariosis y que tiene que ver con isquemia de los vasos de, eh, que perfunden lo que es el área periventricular y las cápsulas internas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos factores de riesgo compartidos. Tenemos unos ventrículos mayores que los de la edad joven y también tenemos unos ventrículos mal perfundidos por enfermedad de los pequeños vasos. Y esto da pie a tres síndromes geriátricos: trastorno de la marcha y caída, incontinencia urinaria y demencia. Entonces, aquí vemos cómo un factor de riesgo puede afectar o puede ocasionar la presencia de varios síndromes geriátricos. El modelo conceptual tal vez nos ayuda a comprender qué es un síndrome geriátrico, factores de riesgo en común, algunos de los síndromes geriátricos, todo ello afectando para producir lo que es el principal síndrome geriátrico, el barco insignia de la geriatría, que es la fragilidad. Y los desenlaces desfavorables son discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Aquí tenemos pues nuevamente el modelo conceptual ahora al revés,
factores de riesgo en común pueden llevar a fragilidad y propiciar síndromes geriátricos que también van a dar los desenlaces desfavorables. Cuatro son los mecanismos reconocidos como factores de riesgo compartidos estudiados por Tinetti y su grupo, que hasta ahora es la base conceptual de los síndromes geriátricos. La desregulación multisistémica, la inflamación, la sarcopenia y la ateroesclerosis. Vamos a ver varias de estas en la próxima clase de biología del envejecimiento. La consecuencia es que los cuidados clínicos óptimos de los ancianos no pueden basarse solamente en una perspectiva de síndrome clínico. Tienen que considerarse e incluirse aspectos relevantes como el nivel familiar, sociofamiliar, la parte espiritual de la persona, la parte económica de la persona. No existen planteamientos para intervenciones simples en los síndromes geriátricos. Y para la efectividad de las intervenciones vamos a requerir de tiempo y seguimiento continuo. Los síndromes geriátricos, como dijimos, son predictores de efectos adversos en los pacientes hospitalizados y por eso es importante que los médicos de las diferentes disciplinas los reconozcan o sepan que existen. Aquí está el modelo conceptual lineal. Este modelo lineal es el del síndrome clínico, un factor de riesgo que lleva a una enfermedad precoz y que la enfermedad precoz avance a una enfermedad avanzada que va a responder, pues como vimos, a una serie de morbilidades o factores etiopatogénicos que producen un síntoma. Pero aquí tenemos los modelos conceptuales concéntrico e interactivo concéntrico que se ajustan bien a la definición del síndrome geriátrico. El concéntrico, cuando diferentes factores de riesgo producen un fenotipo clínico, y el interactivo concéntrico, cuando los factores de riesgo inclusive se suman para producir lo que son factores de riesgo sinérgicos y que también terminan llevándonos al fenotipo clínico de gran síndrome geriátrico. Muy bien, entonces hemos terminado lo que son síndromes geriátricos y ahora vamos a hablar de delirium. Así que si hay preguntas o dudas sobre la definición del síndrome geriátrico, que es este tema ha sido solamente una introducción. Bueno, entonces Doctor, una consulta. Eh, o sea, entiendo que el síndrome bariátrico que lleva a la fragilidad, que es la combinación de las afecciones multisistémicas, la sarcopenia, la demencia. O sea, lo que yo quise saber es... Ah, y las caídas. Lo que yo quisiera saber es dónde entraría, por ejemplo, el proceso de la osteoporosis que le puede pasar a algunos pacientes mayores. Y exactamente a qué se refiere con, o sea, con esa fragilidad, pues. bueno, el síndrome de fragilidad del anciano es toda una clase que vamos a tener para que comprendan bien el concepto. Y allí entran asuntos que tienen que ver con la osteoporosis y también con la sarcopenia, porque el síndrome de fragilidad del anciano se ajusta muy bien al modelo que vimos de la cubeta de los factores de riesgo simultáneos. Entonces, Sepúlveda, ahí vas a tener que esperar un poquito.
porque si adelantar eso, necesitamos primero ver otros temas. Listo, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo tema. Yo no estoy pudiendo entrar. Listo. ¿No ven nada? Ok. El delirium representa una falla cerebral aguda. Se define como un síndrome neurocognitivo agudo que se caracteriza por fluctuaciones en el estado de la atención y que puede ser precipitado por circunstancias biomédicas. Sus manifestaciones principales son afectación de la conciencia, dificultad para sostener la atención y confusión. De hecho, el delirium, uno de los, uno de sus sinónimos es lo que conocemos como síndrome confusional aguda. Es lo mismo que delirium. El delirium es muy frecuente, sobre todo en los adultos mayores hospitalizados, en que las enfermedades agudas van a comportarse como gatillos para desencadenar el delirium. Refleja una descompensación cognitiva que vamos a ver es por falla de los neurotransmisores, por un estrés biológico. Se caracteriza en tres tipos principales: el delirium hiperactivo, el delirium hipoactivo, el delirium mixto, perdón, y en formas no motoras, cuatro categorías. El más prevalente es el delirium hipoactivo y es el más difícil de diagnosticar porque generalmente el paciente está dormido y tú piensas que está durmiendo y tiene un delirium hipoactivo y una afectación de la atención. Bueno, entre 25 al 60% de adultos mayores sufren delirium durante su hospitalización. Esa prevalencia es mayor en pacientes que ya tienen demencia. Entonces, si tienen demencia, se dicen que es un delirium sobre una demencia. En adultos mayores puede ocurrir en hasta 50% de los pacientes postquirúrgicos. Sus principales factores de riesgo son edad avanzada y disfunción cognitiva previa, y es frecuente en el anciano frágil, especialmente en los pacientes hospitalizados o institucionalizados. El delirium puede presentarse en la mayoría de los casos, como ya dijimos, hipoactivo, y también puede ser hiperactivo en que hay una agitación psicomotora, y la variante mixta, que es la segunda en frecuencia, en que el paciente tiene momentos de hiperactividad con hipoactividad.
¿Por qué es importante el diagnóstico del delirium? Porque el delirium per se aumenta el pronóstico de mortalidad de 25 al 33% y hasta alcanza esa mortalidad después de 2 y hasta 3 años de que ha pasado el episodio. Por lo tanto, es un importante predictor de un pronóstico pobre. No solamente estos pacientes sufren mayor mortalidad, sino que además tienen también una tendencia a la declinación cognitiva y también tienen mayor frecuencia de ser institucionalizados. A pesar de esto, el síndrome es poco reconocido y diagnosticado. Los factores de riesgo predisponen una disfunción neurocognitiva previa, fragilidad, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la afectación de lo que son los órganos de los sentidos, diferentes drogas y medicamentos, la comorbilidad y el sexo masculino. Los precipitantes o los gatillos son las condiciones agudas, especialmente las infecciones. Creo que la doctora Molino tuvo que hablar algo de esto en su clase de características de las enfermedades geriátricas. La exacerbación de enfermedades crónicas, la cirugía, la anestesia, los medicamentos psicotrópicos, un ictus agudo, el dolor, los cambios ambientales, la retención urinaria o intestinal y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Existe una importante correlación entre delirio e infección urinaria en el grupo de edad mayor, por lo que siempre debe ser descartada la infección urinaria cuando un paciente mayor entra en delirium. Todos los medicamentos que tengan efectos anticolinérgicos pueden causar delirium, entre ellos las benzodiazepinas, especialmente las de larga duración, los barbituratos, el alcohol, los antidepresivos tricíclicos o anticolinérgicos, los antihistamínicos, la meperidina, los anticonvulsivantes, los antiparkinsonianos. Son los que más causan delirium, pero en realidad, de acuerdo a la susceptibilidad, cualquier medicamento puede producir delirium. Ya vimos que los predictores de delirio son disfunción cognitiva previa, el trastorno hidroelectrolítico, la polifarmacia, las restricciones, la cateterización urinaria y la edad avanzada. La fisiopatología sigue siendo muy estudiada porque no hay una lesión orgánica propiamente dicho. Este es un trastorno funcional en que la reserva cerebral del anciano se ve afectada por trastornos. La teoría actual es que la reserva cerebral del anciano se ve afectada por trastornos de los neurotransmisores, especialmente GABA, acetilcolina y dopamina, que por una condición aguda probablemente asociada a la inflamación pasan a tener una desregulación cuya consecuencia es un síndrome geriátrico, un gran síndrome geriátrico como el delirio. Daños cerebrales preexistentes también predisponen aún más al umbral neuropsiquiátrico y por supuesto ya dijimos la inflamación. Los criterios son los del DSM-5 y que fundamentalmente son disturbios en la atención.
disturbios en la atención y que ocurren en un corto periodo de tiempo con eh, antecedentes de disturbios previos cognitivos. Y bueno, el DSM-5 es bastante flexible en los criterios secundarios que llevan a delirio. Entonces, las características clínicas son inicio brusco con fluctuación durante el día y empeoramiento de la noche. Aquí tenemos una definición que es el síndrome del ocaso, en llamado en inglés Sundown Syndrome, en que los pacientes con delirio empeoran en la noche. Usted lo ve, lo van a ver en sus rotaciones clínicas, que muchas veces los pacientes ancianos están eh, normales durante el día y cuando ustedes llegan en la mañana están todos amarrados porque de noche han tenido delirium. Y ese es el llamado síndrome del ocaso. Miren qué interesante que el síndrome del ocaso también ocurre en otras dos afecciones neurocognitivas de las personas mayores, que son la demencia. El paciente con demencia se pone más confuso en las noches y también la depresión, porque el paciente con depresión también se deprime más de noche. Inclusive han habido estudios en países nórdicos en que el invierno es bastante oscuro porque hay pocas horas de sol y en términos de grupos sociales, por esa falta de luz, la prevalencia de depresión puede ser elevada en algunas partes de esos países nórdicos que tienen inviernos oscuros. En segundo lugar, tenemos una inversión del ritmo vigilia-sueño en que los pacientes están de noche exaltados y de día están durmiendo, están desorientados, tienen alteración de la atención y de la memoria a corto plazo, alucinaciones con ideas delirantes o de persecución, agitación psicomotora, alteraciones del lenguaje, pensamientos desorganizados y la habilidad afectiva. El examen físico no nos lleva a ninguna señal en particular, pero sí es necesario para descartar eh, gatillos causales, por ejemplo, un globo vesical, una impactación fecal, la presencia de una neumonía, la presencia, repetimos, de una infección urinaria. Eh, el delirium es un síntoma, volvemos a insistir. Este gran síndrome geriátrico es un síntoma producido o que puede ser producido por una cascada de factores comunes. Volvemos a la definición. El examen físico no nos dice nada en especial, ya dijimos esto. Deberán realizarse pruebas laboratoriales básicas y otras dependiendo del cuadro clínico, incluyendo si se necesita una radiografía de tórax, un electro, una gasometría. En neuroimagen no está indicada en el delirium, a menos eh, que se esté sospechando que el paciente también tiene un ictus. El electroencefalograma muestra enlentecimiento difuso de actividad cortical alfa, pero tampoco es un parámetro que pedimos de rutina en los pacientes con delirio. Tenemos varios instrumentos de evaluación que hacen parte de la valoración geriátrica, pero de todos ellos, el que más utilizamos es el Confusion Assessment Method, o CAM. El CAM es el que ustedes tienen que hacer, es una de sus competencias en su rotación clínica. Tienen que aplicarle el CAM a algún anciano con delirium.
Y es muy sencillo el CAM, no necesita mayores prácticas ni entrenamiento, sino que es un puntaje de cuatro síntomas principales: inicio brusco y curso fluctuante, afectación de la atención, pensamiento desorganizado y alteración del nivel de conciencia. Aquí tenemos pues un estado, un flujograma de detección del delirio y, por ejemplo, algunas preguntas son las que nos ayudan a ver si la persona tiene afectación de la atención o si tiene un pensamiento desorganizado. Pueden ser estas preguntas o otras que están en los manuales. La especificidad del CAM es bien elevada, alcanzando más de 96%. O sea, es un instrumento válido. También existen otros que lo cita la literatura, pero aquí en Panamá pues no lo usamos mucho, pero de ellos el 4AT sería la segunda opción para el CAM, pero el CAM es más sencillo y siempre vamos a buscar lo más sencillo que nos dé especificidad, porque no se trata de lo más sencillo para que nos dé, para tener una baja especificidad o una baja sensibilidad. Para eso mejor no hacemos nada. Entonces tenemos que conocer los instrumentos que existen y cuáles son los preferidos. El diagnóstico diferencial tiene que incluir el dolor, la demencia, un delirium sobre una demencia, el uso de medicamentos anticolinérgicos, la deshidratación, la depresión, la inflamación y la epilepsia en sus diferentes variantes, así como enfermedades eventualmente psiquiátricas, por ejemplo, un surto psicótico, por ejemplo, un surto esquizofrénico, pero esos son episodios que prácticamente nosotros no vemos en geriatría porque ya en urgencia los diagnosticaron los psiquiatras. Entonces, tal vez este sea el mejor delirium y la mejor prevención son las intervenciones multicomponentes. Ojo, como los síndromes geriátricos son multifactoriales, siempre sus mejores tratamientos, sea cual sea el síndrome, fíjense que les estoy dando una perla que les va a servir, ¿eh? Sea cual sea el síndrome geriátrico, como todos son multifactoriales, las intervenciones multicomponentes siempre son la primera opción en los tratamientos. Atención, los que no estén dormidos. Intervenciones específicas por enfermería en pacientes hospitalizados, vigilar cantidad de sueño, identificar trastornos sensoriales, movilizar al paciente y terapias de reorientación constante con presencia de familiares. Claro, estas 6 intervenciones son ideales, ¿verdad? Pero en las condiciones de los hospitales públicos y hasta de los hospitales privados, no es posible poder alcanzar ese grado de profundidad. Estas intervenciones están basadas en eh, estudios de casos y controles de centros académicos y nos sirven para poder planificar mejor nuestras intervenciones, pero conseguir todo eso es difícil. Doctor, buenas noches. Una consulta, como usted comentaba del delirium y solapado como con la demencia, ¿cómo yo podría diagnosticar a una persona ya sea que tenga la demencia senil en este momento o el delirio? Bueno, eh, básicamente por los antecedentes del caso y también por la experiencia del equipo, eh, del equipo que es evaluador. Por ejemplo, en nuestros hospitales
formadores, los residentes ya van teniendo una experiencia con delirium que les permite enfrentarlo de una forma más efectiva y diagnosticarlo mejor también. Por ejemplo, esto requiere un grado de pericia, un grado de experiencia en que la rotación de ustedes no es que los va a hacer expertos en resolver ese tipo de dudas, pero los va a ayudar a comprender mejor. Entonces, aquí tenemos a Nicole Endara quiere hablar. A ver, Nicole. Hola doctor, ¿se me escucha? Sí, Yo tenía una consulta y es que, por ejemplo, ¿qué puedo esperar de una paciente con un delirio hipoactivo al cual ya se le identifica su gatillante, ya sea una infección urinaria o una neumonía? O sea, ¿puedo esperar que al tratarla, más o menos cómo va avanzando esa paciente? bueno, la duración del delirium, esta es una buena pregunta, muy buena pregunta. La duración del delirium eh, no se puede determinar. Algunos pacientes mejoran del delirium, ponte tú que ingresó por una infección urinaria o una infección respiratoria, y algunos pacientes con el tratamiento estándar que se da en una sala y con buenos cuidados de hidratación, etcétera, ellos se mejoran del delirium, pero hay otros que no. Y hay otros que llega el momento en que tienen la salida y se van con delirium para la casa. En general, el delirium en la gran mayoría de los pacientes se revierte espontáneamente, pero no nos podemos arriesgar a un tiempo específico. Depende de cada caso y sobre todo tiene que ver con el principal factor de riesgo para delirium, que es la disfunción cognitiva previa. Vamos a suponer que una persona está en lo que llamamos un trastorno cognitivo leve, que lo veremos más adelante, y que el trastorno cognitivo leve es como es una predemencia, pero en ese trastorno cognitivo leve la persona se maneja bien. Sin embargo, le da una infección urinaria o se cayó y se fracturó, o este, se toma un medicamento de un efecto anticolinérgico. Entonces, esa persona que ya tiene un umbral neurocognitivo bajo va a tener un delirium y va a ser transportado a urgencia. Entonces ahí para responderte a ti, la respuesta es que cada caso se individualiza. Porque si es un delirio asociado al uso de medicamentos, suspender el medicamento no ayuda. Si es un delirio asociado a una hiponatremia, resolver el asunto del sodio lo mejora. Si es un delirio asociado a una infección, el tratamiento antibiótico ayuda a la recuperación. Pero si es un delirio asociado a una demencia, por ejemplo, o a otros tipos de trastornos, puede ser que demore para mejorar. Y hasta puede ser que pase directo de un delirium para una demencia. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos algunas estrategias para prevenir el delirium. Este cuadro es de la Sociedad Española de Geriatría y se refiere pues a la estimulación cognitiva cuando están hospitalizados, moverlos precozmente, hidratarlos, el descanso nocturno, la revisión de la medicación. El protocolo HELP es lo más fuerte que tenemos de medicina basada en evidencia de las medidas no farmacológicas para evitar el delirio, y sus intervenciones principales son la visita diaria de enfermera entrenada, una conversación centrada en orientación del paciente, por ejemplo, llevarle álbumes de cuando era joven, de sus hijos, o llevarle, antes que se leían los periódicos, llevarle el periódico del día o tener un calendario allí. Hoy estamos entrando en una vida digital
estas estrategias tienen que ser revisadas. La educación nutricional y el cuidado oral también ayudan. Y la movilización temprana del paciente de la cama, sentarlo, si es posible, caminar con él con apoyo. Estos son algunos de los puntos del protocolo HELP. El tratamiento incluye las medidas no farmacológicas, monitoreo del paciente, eliminar todo medicamento no esencial, ambiente tranquilo, cuidador o familiar permanente, asistencia en la dieta, iluminación adecuada, la música, evitar la restricción física, la movilización temprana y el ajuste de horario para respetar el sueño. Como digo, estas son medidas ideales. Las medidas farmacológicas, el estándar de oro es el uso del haloperidol en las dosis que están allí en la diapositiva. Entonces, se da 3 o 4 veces al día. El problema que tiene esto, pues, es que el paciente eh, queda bien hipoactivo. Además, tenemos que tener el manejo del dolor porque si el paciente tiene dolor y no lo manifiesta, el uso de analgésicos puede ayudar. Si el haloperidol no es una primera opción, la segunda opción es el uso de quetiapina. Y en agitación grave puede agregarse el lorazepam junto con haloperidol, pero ya en Panamá no hay lorazepam. Las complicaciones son, es que aquí está de acuerdo a la pregunta de Nicole, este síndrome puede durar desde horas hasta meses, dependiendo de cada paciente. A corto plazo aumenta la estancia hospitalaria, la ansiedad, la depresión, la sedación, el riesgo de úlcera de presión, porque generalmente enfermería amarra a estos pacientes y tienen razón las enfermeras porque son pacientes que desorientados se levantan de la cama y se caen. Eh, También la colocación de sondas es también una de las complicaciones porque estos pacientes muchas veces hacen una vejiga neurogénica y a largo plazo podrán desarrollar demencia, aumentar los costos familiares, reingresos hospitalarios y mortalidad. Pronóstico. Se tiene una elevada mortalidad, inclusive para la mortalidad intrahospitalaria. O sea que aquí vemos que hasta los que sobreviven al hospital tienen una tasa de mortalidad de 39% a los 2 años. Solamente, y respondiendo aquí a Nicole, también, solamente el 4% recupera su estado cognitivo previo y el 21% a los 3 meses, o sea que la gran mayoría hace progresión a demencia. Como conclusiones tenemos pues que el delirio es una condición frecuente en ancianos frágiles, hospitalizados o institucionalizados. Debe ser reconocido como un trastorno de la conciencia, la percepción y la atención. Su prevención y tratamiento es multifactorial y multidimensional y es una afectación que requiere un seguimiento por sus características pronósticas que son pobres. Empeora un pronóstico que se afecta seriamente, un pronóstico de vida, un pronóstico de funcionabilidad, un pronóstico neurocognitivo que se vuelve pobre cuando ha ocurrido un delirio, sobre todo un delirio más prolongado en los pacientes hospitalizados. Entonces, con esto completamos la clase de hoy.
Y aquí estamos para sus preguntas, si hay alguna más. Bueno, tu micrófono está un poco malo, pero no malo, sino mal conectado. Pero lo que te puedo decir es que no hay un delirio más grave que otro. Todos los delirios hay que contemplarlos como graves, porque el paciente, tal vez el que más trabajo da es el delirium hiperactivo. Ustedes lo van a ver en su rotación, pacientes con delirium hiperactivo que tienen que estar con restricción física y restricción farmacológica porque quieren levantarse de la cama, quieren eh, caminar, quieren ir al baño, si pudieran salir, se escaparían de la sala y del hospital. Y esos son los casos más graves. Yo he visto algunos, gracias a Dios son excepción, pero he visto delirios prolongados y mortales, pero en general ellos se recuperan o si no, terminan de recuperarse en la casa. No se puede decir que hay un delirio más grave que otro. Todos involucran riesgo y mal pronóstico. Doctor, una pregunta. Ujú. Como usted mencionó al último, en explicación de ahorita, el delirium que se da más que nada en aquellos pacientes que están en sus casas, ¿cómo sería ese manejo? Y si ese tipo de delirium en esta situación se recupera un poquito más rápido porque está rodeado de familiares, rodeado de un ambiente diferente al hospital. Bueno, el delirio cuando comienza, generalmente los familiares llevan al paciente al hospital, al cuarto de urgencia. Porque no hay obviamente el delirium tiene que ser tratado por un equipo de salud y en domicilio no hay un equipo de salud que pueda atender ese paciente. Entonces, no hay, por ejemplo, literatura sobre delirio en domicilio porque cuando hay un delirio, la familia lo va a llevar al hospital. Un delirium, si es un hipoactivo, él va a caer en lo que es una declinación funcional. Va a ser un paciente sonoliento, que no come, que no responde. Y si es un delirium hiperactivo, y con más razón la familia va a correr al hospital porque no van a poder enfrentar eso a ella. Entonces no hay delirium, paciente con delirium eh, puede ser en domicilio cuando vuelve del hospital, pero ahí ya vuelve con medicamentos que ayudan a la familia a poder controlarlo. Gracias. A ver, Diomedes Frías, ajá. Buenas noches, doctor. Doctor, quería hacer una consulta porque el semestre pasado en rotación de cirugía tuve una paciente que fue operada con apendicitis y los familiares dicen que ella llegó, pues, conocía, hablaba bien, todo lo demás y de la nada, pues, amaneció con disartria, estaba desorientada y entonces el principal diagnóstico fue como una enfermedad cerebrovascular. Entonces la paciente se lo llevó a CAT y estaba normal y después llamaron a los geriatras y pues dijeron que posiblemente sea un delirio. Mi duda es que, ¿cómo hago yo para estar seguro, digamos, que un paciente esté en delirio o tenga una enfermedad cerebrovascular o si es necesario descartarla antes de diagnosticar un delirio?
Bueno, la enfermedad cerebrovascular tiene una clínica particular, ¿verdad? Si tú me dices que la paciente tenía una disartria, es que probablemente tuvo un ictus y el delirium fue secundario al ictus. Entonces, tenemos que comprender que el delirium no es una enfermedad, el delirium es un gran síndrome geriátrico. Por lo tanto, es el producto, volvemos de nuevo a la teoría que examinamos antes, es el producto de diferentes factores que interactúan para que aparezca el delirium. Y uno de ellos perfectamente puede ser la enfermedad cerebrovascular. Pues no hay una, o sea, la enfermedad cerebrovascular per se no tiene delirium. Lo que tiene es una afectación motora y sensorial. Ya el delirium es una condición que puede presentarse como consecuencia de un ictus y de otros factores que lo acompañan. Gracias. Sí. Bueno, jóvenes, entonces creo que hemos terminado la jornada de esta semana. Gracias por su atención y nos veremos